Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien y hayan descansado la semana pasada. Vamos a seguir ahora el- la clase y vamos a seguir viendo lo que es el viento, la presión y sus efectos en el agua y en el aire. Ya, les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Ya, antes de seguir con el tema, vamos a hacer un mini repaso. ¿Qué es lo que es la presión? La presión es lo que nos va a definir cómo se mueve el viento y el agua. Y la presión es bastante simple y es la fuerza que ejerce algo dividido por el área. La fuerza la puede ejercer el aire, la puede ejercer el agua. Y en el área en el cual se ejerce esa fuerza, eso permite obtener lo que es la presión, ¿ya? Ahora, en un fluido, la presión depende de varias cosas, principalmente de cuánto fluido hay arriba. Y hay un principio que lo habíamos visto la vez anterior, que es el principio de Pascal, que dice que la presión en cualquier punto del fluido en reposo se transmite sin cambio a todos los puntos del fluido. Y esto es bien importante porque si yo tengo presión en una cañería, por ejemplo, y esa cañería tiene 20, 30 metros, y esa cañería está con agua, la presión al final de la cañería va a ser la misma que la presión al inicio de la cañería. En el caso del agua de una ciudad es lo mismo. Para que pueda fluir agua en la ciudad, las empresas de agua le ponen presión a la salida de agua, al lugar donde está la planta. Ahí se pone la presión. Pero esa presión se transmite a través de las cañerías hacia toda la ciudad. Y por eso es que en la ciudad puede haber flujo de agua, porque la presión se transmite. Y eso también tiene muchas otras consecuencias. Por ejemplo, si tenemos una cañería que tiene presión más o menos alta, y esa cañería, al final de la cañería hay una estructura que es más débil, esa estructura, si la presión es muy alta, puede fallar. Y esa estructura puede estar lejos del lugar donde se aplica la presión originalmente. Entonces, en el agua o en los líquidos, la presión se mantiene constante. ¿Ya? Esto lo habíamos visto. ¿Y de qué depende la presión? Como les dije, depende, por un lado, de si se le pone presión con una bomba, por ejemplo, pero la presión también depende del peso, de la cantidad de agua que hay arriba del agua donde estamos midiendo la presión. Entonces, la presión, tal como lo dice la formulita aquí, es, es igual a la densidad del agua por la aceleración de gravedad por la profundidad. Si uno mira este dibujito aquí a la derecha, la presión que hay sobre el bloque 1 de agua o de líquido tiene que ver con el bloque 2 y el bloque 3 que están arriba. Estos dos bloques le ejercen una fuerza, la fuerza de gravedad, al bloque 1 y eso genera la presión que existe en el bloque 1. Ahora, fíjense otra cosa, la presión es igual en todas partes del fluido. Entonces, a ver, vean este ejemplo por aquí. Tenemos estos dos bloques, el bloque 2 y el bloque 3. Esos dos bloques le hacen una presión hacia abajo al bloque 1. El bloque 1 entonces también ejerce una presión hacia abajo, pero resulta que el bloque 1 también ejerce una presión hacia los lados, ¿ya? Y la presión hacia los lados es la misma que la presión que hay hacia arriba o hacia abajo. Por supuesto, en un mismo punto, si estamos lejos no es lo mismo. Pero si uno ejerce presión sobre el agua hacia abajo, esa misma agua a su vez va a ejercer una presión hacia los lados.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro respecto a la presión. Y la presión entonces depende de la profundidad. Por ejemplo, en este caso, este estanque chiquitito tiene una presión que equivalente a 6 metros acá en el fondo de este estanque. Y este lago, que es mucho más grande, pero que no es tan profundo, tiene una presión más chica a los 3 metros de profundidad. Entonces, la presión no depende de qué tanta agua haya, sino de la altura que hay sobre esa agua, o la profundidad del agua, que es más o menos lo mismo. ¿Ya? Una de las consecuencias que tiene esto es que al ser igual la presión en cualquier parte del líquido, cuando uno tiene varios niveles varios recipientes que están interconectados entre sí, el nivel de líquido es el mismo en todos los recipientes. Como se ve aquí en este dibujo, el nivel de líquido aquí a la izquierda es el mismo que aquí donde está el pescadito morado y el mismo donde está este pescado más redondito. ¿Se acuerdan del video de los niveles? Esa es una aplicación práctica en arquitectura y en construcción. ¿Ya? Entonces, tenemos eso con el agua. Veamos ahora la atmósfera. La atmósfera es de alguna manera similar a los líquidos, pero la gran diferencia es que los líquidos son incompresibles y el aire o la atmósfera no. El aire sí se puede comprimir, por lo tanto el aire sí cambia de densidad. En cambio, los líquidos no cambian de densidad. El aire entonces es la estructura gaseosa que rodea al planeta y esa estructura se mantiene en su lugar por la gravedad. La fuerza de gravedad es la que mantiene a las moléculas de aire pegadas a la superficie de la Tierra y gracias a eso es que podemos respirar. Por otro lado, la energía de las moléculas o la temperatura, a ver, aquí tengo que explicarles una cosa que es bien importante que sepan. La temperatura de un cuerpo o la temperatura de una molécula o la temperatura de cualquier objeto tiene que ver con la vibración de los átomos de ese objeto. Una temperatura alta significa que las moléculas de ese objeto están vibrando a velocidades más o menos grandes. Temperaturas bajas significa que las moléculas están muy quietas, ¿ya? Eso es lo que es, esa es la temperatura. La temperatura del aire, entonces, genera que las moléculas de aire se muevan y estén constantemente moviendo y chocando entre sí. Ese movimiento tiende a que las moléculas se separen. Pero la gravedad, por otro lado, tiende a que las moléculas se agrupen y se peguen unas con otras. Entonces, hay un proceso competitivo en el cual la densidad del aire tiene que ver con, por un lado, la gravedad que las aprieta y por otro lado, con la temperatura y la vibración que trata que se separen esas moléculas. Ahora, eso depende de la altura. Mientras más abajo está el aire, más presión hay. Y esto, ¿por qué? Por lo mismo que dijimos hace un rato. El aire que está más arriba ejerce una fuerza sobre el aire que está más abajo. Y esa fuerza se convierte en presión. Porque la fuerza, acuérdense, la presión es la fuerza dividido por el área. Entonces, a medida que vamos subiendo, hay menos aire arriba de las moléculas que están más alto. Por ejemplo, si estamos en la superficie de la Tierra, tenemos una capa más o menos alta de aire y toda esa ejerce una presión, una fuerza grande sobre las moléculas de abajo, por lo tanto la presión abajo es alta. A medida que vamos subiendo, la altura de aire sobre el lugar donde estamos es menor y por lo tanto la presión va a ser más baja. Entonces, a medida que vamos subiendo, va bajando la presión del aire.
más o menos hasta unos 10 kilómetros es donde está el aire respirable, y más o menos a los 100 kilómetros ya casi no hay aire. En la atmósfera podríamos decir que se termina a los 100 kilómetros. A los 1000, Profe, ¿sí? ¿y por qué a mayor altura uno siente como más cansancio? Ah, no, eso tiene que ver con otro efecto. Eh, lo que ocurre es que a medida que vamos subiendo, va habiendo menos oxígeno. El aire, vamos a verlo al tiro, el aire está compuesto de varios gases. El más importante es el nitrógeno, ¿ya? Después viene el oxígeno. Pero a medida que vamos, el oxígeno es levemente, las moléculas de oxígeno son levemente más pesadas que las de nitrógeno y por lo tanto tienden a estar más bajas. Y por lo tanto, a medida que se va subiendo hay menos oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno se acumula más cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, a medida que se sube hay menos oxígeno. Y al haber menos oxígeno, uno hace un esfuerzo y se cansa. Ese es el tema, es el oxígeno, no es necesariamente la presión, eh, ni el aire, ni otra cosa. ¿Ya? Eh, entonces, a medida que va subiendo, va cambiando la composición del aire. Lo principal es que va disminuyendo la cantidad de oxígeno, pero también van disminuyendo otras cosas. Veamos por acá. Entonces, la atmósfera, como estamos aquí, la atmósfera se divide en varias capas. La principal, y donde vivimos nosotros, es la troposfera, que es una capa que llega más o menos hasta los 10 kilómetros de altura, ¿ya? Esa es la troposfera y tiene el 80% de la masa de todo el aire que existe en la Tierra. En esta capa es donde está el clima. ¿Y cuál es la característica de esta capa de aire? Es que a medida que se sube, la temperatura va bajando. Eso todos lo sabemos porque eh, cuando uno sube a la montaña, el aire empieza a ser más frío, ¿cierto? Más o menos ocurre 6,5 grados, ocurre una disminución de 6,5 grados por kilómetro. A los 10 kilómetros de altura, la temperatura es más o menos entre menos 50 y menos 55 grados Celsius. Ahí es donde termina la troposfera. Después viene otra capa que se llama la estratosfera, y esa estratosfera tiene la característica que la temperatura empieza a subir. Ahí se produce lo que se llama una inversión de temperatura. La temperatura inicialmente empieza a bajar y después empieza a subir. A ver, vamos a ver, voy a adelantarme un poquitito para ver ese tema. Acá. Fíjense estos gráficos, este gráfico que está aquí a la derecha. La primera capa de la atmósfera es la troposfera, y aquí uno ve que la temperatura, a ver, el eje vertical es la altitud, los kilómetros, ¿ya? 0, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, etcétera, ¿cierto? Y el eje horizontal es la temperatura. A nivel de suelo, la temperatura más o menos son 20 grados, por supuesto depende de la hora del día, depende del lugar donde uno está, pero más o menos 20 grados. Y a medida que vamos subiendo, la temperatura entonces, a ver, aquí está. A medida que vamos subiendo, la temperatura empieza a disminuir hasta más o menos los 10 kilómetros de altura, donde termina la troposfera. Después de eso, la temperatura empieza a subir. Fíjense que acá estamos en menos 50, menos 60 grados Celsius, y la temperatura empieza a subir hasta más o menos los 0 grados Celsius, que es donde termina la estratosfera. Y después viene de nuevo otra capa, que es la mesósfera, donde de nuevo baja la temperatura, y esta vez baja como a menos 90, menos 100 grados. Y finalmente la última capa, que es la termósfera, donde de nuevo empieza a subir la temperatura. Entonces, las capas de la atmósfera se definen a partir de eso, a partir de si la temperatura sube o baja, ¿ya? La presión, por otro lado, que es el gráfico que está aquí a la izquierda,
la presión va disminuyendo a medida que vamos subiendo. Y esta disminución uno la entiende porque la presión tiene que ver con cuánto aire hay arriba del lugar donde uno está. Lo mismo que el agua. La presión en el agua depende de cuánta agua hay arriba de donde uno está. Si uno está, por ejemplo, a 5 metros de profundidad, hay 5 metros de agua que están ejerciendo presión. Si uno está a 10 centímetros de profundidad, solamente hay 10 centímetros de agua ejerciendo presión. Por lo tanto, la presión depende directamente de cuánta materia hay arriba de uno. Entonces, a medida que se sube, la presión va bajando, ¿ya? Entonces, volvamos un poquitito a la atmósfera. Entonces, estas capas tienen ciertas características. La primera, por supuesto, la troposfera, es donde está el aire respirable, donde vivimos todos nosotros. Arriba viene la estratosfera, que se extiende hasta unos 50 kilómetros. En esta capa, entonces, la temperatura va aumentando. Y en esta capa está lo que se llama la capa de ozono. Esa capa de ozono es, a ver, el ozono, ¿qué es lo que es el ozono? El ozono son tres átomos de oxígeno que están juntos. A ver, un pequeño repaso. El aire, ¿dónde está el aire? Aquí está el aire. El aire, el oxígeno que nosotros respiramos no es oxígeno atómico, sino que es oxígeno molecular. El oxígeno molecular consiste en dos átomos de oxígeno que están pegados. Ese es el oxígeno molecular. Lo que se llama el oxígeno atómico es cuando el átomo de oxígeno está solo, ¿ya? Lo que nosotros respiramos es el oxígeno molecular. Y lo mismo pasa con el nitrógeno. El nitrógeno que nosotros respiramos es nitrógeno molecular, que consiste en dos átomos de nitrógeno que están pegados, ¿ya? El ozono consiste en tres átomos de oxígeno que están pegados. Este ozono se forma porque la radiación ultravioleta que viene del Sol es la que forma el ozono. Y a su vez, ese ozono es el que detiene la radiación ultravioleta. Los rayos ultravioleta, al llegar a la estratosfera, chocan con las moléculas de ozono y con las moléculas de oxígeno y son detenidos. Y por lo tanto no siguen hacia la superficie de la Tierra. Por eso es que la capa de ozono es la capa que nos protege de la radiación ultravioleta que es biológicamente dañina, ¿ya? Como les dije recién, más arriba tenemos otra capa más. A propósito, aquí se menciona la tropopausa y la estratopausa. Cuando uno habla de tropopausa o estratopausa, se refiere a la interfaz entre la troposfera y la estratosfera. La estratopausa es justo la interfaz, o sea, donde termina la estratosfera, ¿ya? Bueno, después viene la mesósfera y la cuarta capa es la termósfera, ¿ya? En la cuarta capa, que es la termósfera, las temperaturas son muy altas, pero las presiones son muy bajas. A ver, pueden haber temperaturas ahí dice que hasta 2000 grados Celsius. ¿Qué significa que haya una temperatura de 2000 grados Celsius? Significa que los átomos o las moléculas que están allá arriba están vibrando muy rápido. Pero hay muy pocas. ¿Por qué? Porque la presión es muy baja. Por lo tanto, en realidad eso que haya a temperaturas tan altas no molesta porque son tan pocas moléculas que no tienen ningún efecto. Por eso, por ejemplo, es que las naves
para las naves que vuelan a esas alturas, no es ningún peligro que haya temperaturas tan altas, porque hay muy pocas moléculas que están a esa temperatura. Finalmente, más arriba de la estratopausa, perdón, arriba de la termósfera está la ionosfera, que es una zona donde el aire está ionizado, y es la zona donde se generan las auroras boreales y las auroras australes. ¿Por qué son más conocidas las auroras boreales que las auroras australes? Es muy simple. En el hemisferio norte hay muchos países que llegan hasta el Polo Norte. Qué sé yo, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Canadá. Todos esos países tienen tierra en el hemisferio norte, en el Polo Norte, y por lo tanto hay gente en el Polo Norte, y esa gente puede ver las auroras boreales. En el hemisferio sur no hay tierra en el Polo Sur. Bueno, está la Antártida, pero ahí no vive nadie, o casi nadie. Por lo tanto, por eso nadie las ve, porque no hay nadie cerca que pueda ver las auroras. Bien, arriba de los 100 kilómetros, las densidades ya son tan bajas y hay tan pocas moléculas que uno ya casi que uno ya dice que la atmósfera ya se terminó a esas alturas, ¿ya? A pesar de que todavía hay algunos gases dando vueltas, pero es muy poco. Ya, veamos un poquitito qué pasa con la composición de la atmósfera a la altura, en la superficie. Aquí está un poco lo que les decía. El aire está formado por nitrógeno, 78%, oxígeno, 21%, argón, 0,9%, dióxido de carbono, 0,03%, bueno, ahora con el aumento de la 0,04 ahora. Entonces, este nitrógeno es, como les dije recién, nitrógeno molecular, o sea, son dos átomos de nitrógeno que están juntos. El oxígeno lo mismo, son dos átomos de oxígeno que están juntos. El argón no, el argón es un gas que siempre está solo. Son lo que se llama, es un gas noble. Los gases nobles son los gases que no se combinan con ningún otro átomo. Y el dióxido de carbono, que es dióxido de carbono es CO2, un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. El dióxido de carbono es un gas natural y por lo tanto es un gas que no tiene ningún efecto sobre las personas, no es un contaminante. No es un contaminante, o sea, no es un gas que afecte a la salud, ¿ya? Así que cuando se habla de que está aumentando los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono ha aumentado, ese dióxido de carbono no tiene efecto sobre la salud, sino que tiene efecto sobre el clima, ¿ya? Pero no sobre la salud directamente. Y el otro gas que hay, y que es muy importante, pero que es muy variable, es el vapor de agua. El vapor de agua puede estar en proporciones de un 0,1 hasta un 7% aproximadamente. Bueno, depende de los lugares, por supuesto, ¿ya? En algunos lugares... Ya, estos entonces son los gases más comunes de la atmósfera y esto es lo que se llama el aire limpio. El aire sucio o el aire contaminado es cuando se empiezan a agregar otros gases. Ahora, esos otros gases siempre, las cantidades son muy pequeñas comparadas con estas que están aquí, ¿ya? Pero son suficientes como para tener algún efecto sobre el cuerpo humano. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que es un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Ese es un contaminante que está en muy bajas cantidades en la atmósfera, pero que sí afecta a la salud. Lo mismo pasa con el dióxido de nitrógeno.
un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Ese también es un contaminante que afecta a la salud y que está en la atmósfera de las ciudades contaminadas. ¿Ya? Ya, entonces, al igual que en el agua, en el aire también hay presión. Pero hay una diferencia importante entre el agua y el aire. El aire cambia de densidad. La densidad del aire puede cambiar y la densidad del agua o la densidad de los líquidos no cambia, o casi no cambia. ¿Ya? Entonces, la presión atmosférica del aire tiene que ver con todo el aire que hay arriba. La presión atmosférica a nivel de la superficie tiene que ver con cuánto aire hay arriba de la superficie. ¿Ya? El peso total de la atmósfera es de unos 6.000 billones de toneladas fuerzas. Un billón son 1.000 millones a propósito. Eso significa que por cada centímetro cuadrado de superficie hay más o menos 1 kilogramo fuerza. ¿Ya? Les voy a mostrar un video en que se ve pero antes de eso vamos a explicar un poquitito. La presión, entonces, tiene que ver con cuánto aire hay en un cierto lugar. Si yo saco aire de ese lugar, va a bajar la presión, pero alrededor siempre va a haber la misma presión. Es un poco lo que pasa con un globo. Si yo tengo un globo y soplo en el globo, lo que hago es aumentar la presión interna del aire en el globo, y por eso el globo se infla, porque yo aumento la presión interna. Cuando yo soplo sobre el globo, aumento la presión interna del globo. Y esa presión, al ser mayor que la externa, infla el globo. Si yo le saco el aire, entonces la presión interna disminuye y el globo se achica. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la presión está muy relacionada con la fuerza. Si yo a un lado de una pared tengo una presión y al otro lado de la pared tengo otra presión, sobre esa pared va a haber una fuerza. ¿Ya? Y esa fuerza tiene que ver con varias cosas que vamos a ver un poquitito más adelante. Les voy a mostrar este video que se ve lo que ocurre cuando cambia la presión en un tambor. Vamos a ver si me funciona. Espero que funcione, sí. Tengo que compartir el... And it's part of the Year 9 Science curriculum. Is what we're going to do is we're going to be heating up a little bit of water in the bottom, and as we heat the water up, it changes. A ver, para los que no, el inglés no es demasiado claro, pero les vamos a explicar un poquitito lo que está haciendo. Miren, este barril está lleno de agua, ¿ya? Y el agua está calentándose por debajo, están calentando el agua que hay dentro del barril. Por lo tanto, por eso es que sale vapor, ¿ya? Por lo tanto, dentro del barril hay vapor caliente. ¿Ya? Entonces, tiene el vapor dentro del barril que está caliente, y ahora lo que va a hacer tapar, va a dejar de calentarlo. Fíjense que lo está calentando por debajo. Fíjense acá, está cerrando el barril. Con ese alicate está cerrando la tapa del barril. Por lo tanto, ahora el vapor que hay dentro se mantiene dentro del barril y no puede salir. El barril está caliente. Y ahora lo que va a hacer, lo va a enfriar. Le va a echar agua. Está enfriando ahora el barril. ¿Se fijan?
al echarle agua sobre las tapas, está enfriando el barril y por lo tanto ¿se fijaron lo que pasó? Ahí está el barril. ¿Qué les parece el experimento? Está bueno, ¿eh? Pero bueno, A ver si los pongo aquí donde se... Esta es la parte... Ah, no, ahí no, ahí. Fíjense ahí. Fíjense lo que está pasando ahí. ¿Se fijaron? Ya. Ya. Se entendió lo que está pasando, ¿cierto? Dentro del barril, dentro del tambor, había agua. Esa agua se calentó y por lo tanto empezó a salir vapor, ¿ya? Y estaba todo caliente adentro. Al calentarse, el aire aumenta su presión y por lo tanto sale del tambor, ¿ya? Y además, al calentarse, bueno, se aumenta la presión y sale aire del tambor, por lo tanto hay menos aire en el interior que en el exterior. Después, cuando se cierra el tambor, ya no puede haber intercambio entre el interior y el exterior. Y al enfriarlo, ¿qué pasa al enfriar el tambor? El vapor que está dentro del tambor se empieza a condensar y por lo tanto cambia su volumen, porque el vapor de agua ocupa mucho más volumen que el agua. Entonces, el vapor, al enfriarse, se convierte en agua y al convertirse en agua, disminuye su volumen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al disminuir el volumen del aire que hay dentro del tambor, baja la presión, porque hay menos aire y hay menos moléculas que están haciendo fuerza hacia afuera. Por lo tanto, la presión interna es mucho menor que la presión externa, ¿ya? Y como la presión es fuerza, o es fuerza partido por área, la fuerza que hay en el exterior, del aire exterior, empuja hacia adentro, y la fuerza que hay en el interior no es muy grande y por lo tanto no aguanta. Y ahí se achuñasca, se churrasca el tambor, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay diferencias de presión en el interior y exterior. Aunque ustedes no lo crean, estas diferencias de presión también ocurren en los edificios y ocurren especialmente cuando hay vientos muy fuertes. Se producen bajas de presión en algunos lugares y al producirse bajas de presión puede haber fuerzas muy grandes que hay en un lado y fuerzas muy bajas que hay en el otro lado, de una muralla, por ejemplo, o de una pared de bilucha. Y esas diferencias de presión pueden hacer que las paredes se caigan. ¿Ya? Entonces, la presión del aire, depende de la temperatura y depende de cuánto aire hay arriba de donde estemos, ¿ya? La presión del aire a la altura de la superficie o a la altura al nivel del mar, es 101,3 kilopascales, que kilopascales son las unidades del sistema internacional. Pero para medir la presión hay muchas unidades. Hay una unidad de presión que se llama la atmósfera, y a nivel de superficie hay una atmósfera de presión, o también se usan las unidades de milímetros de mercurio, y a nivel de superficie, a nivel del mar, la presión son 760 milímetros de mercurio. Hay otras unidades que se usan, por ejemplo, bueno, no importa, hay varias unidades de presión, ¿ya? Ahora,
Cuando hay vapor de agua, la presión atmosférica varía de un lugar a otro y varía de un día a otro pues, porque depende de muchos factores, y entre ellos la temperatura y la humedad. En particular, el vapor de agua tiene una densidad menor que la del aire, ¿ya? Entonces, cuando hay un aire que está muy húmedo, ese aire va a tener menor densidad que un aire seco. Y al tener menor densidad que un aire seco, va a tener también menor presión, ¿ya? Y por lo tanto va a haber una diferencia de presión entre un área y otra. El viento que se produce en la atmósfera se produce por las diferencias de presión. Cuando hay una presión muy alta en un lado y muy baja en el otro, se produce un viento desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Acuérdense que la presión es la fuerza dividido por el área, ¿ya? Entonces, si tenemos alta presión en un sector, esa alta presión significa mayor fuerza en esa área y por lo tanto esa fuerza hace que el aire se vaya de un lugar de alta presión a un lugar de baja presión. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no sentimos la presión atmosférica? Si ustedes, me imagino que ustedes todos se han bañado en piscinas, pero si uno hay algunas piscinas que son un poco más profundas, que tienen 2 metros, y algunas que pueden tener hasta 3 metros de profundidad. Si ustedes se meten al agua a 3 metros de profundidad, van a empezar a dolerle los oídos. ¿Por qué? Porque la presión del agua, ahí van a sentir la presión del agua. Pero ¿por qué no sentimos la presión atmosférica? Porque el cuerpo está acostumbrado a vivir con esa presión y por lo tanto el cuerpo lo que hace es ejercer una presión interna igual a la presión externa. ¿Ya? El aire ejerce una presión sobre nuestra piel, ¿cierto? Pero a su vez nuestra piel ejerce la misma presión sobre el aire. Y al ejercer la misma presión no sentimos nada. Por eso es que el cuerpo tiene una presión interna, y esa presión interna es la misma que la presión del aire a la altura de la superficie, de la Tierra. De hecho, si nosotros saliéramos a la atmósfera, al espacio, a la atmósfera vacía, nos inflaríamos. ¿Por qué nos inflaríamos? Porque la presión interna no va a estar contrapesada con la presión externa. Entonces, imagínense si ustedes se van, no sé, al Everest, no, tiene que ser mucho más arriba seguramente, pero si ustedes están en una nave espacial y se tiran al vacío, lo más seguro es que se inflen como un globo. ¿Por qué? Porque la presión interna no tiene el contrapeso de la presión externa. ¿Ya? Entonces la presión interna del cuerpo es la misma que la presión atmosférica a nivel del mar. Aquí está lo que vimos recién. Que a medida que subimos, a medida que aumenta la altitud, baja la presión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la troposfera, a nivel de superficie hay 1000 hectopascal, y a 10 kilómetros de altura ya hay solamente 180, 150, una cosa así de hectopascal, o sea, casi 10 veces menos presión. Entonces, a 10 kilómetros de altura, si ustedes se paran arriba del Monte Everest, van a sentir una cierta fuerza hacia afuera. Ya, lo de la temperatura en la atmósfera, ya lo hemos visto un poco. Sabemos que a medida que se sube, a medida que vamos subiendo, va disminuyendo la temperatura, y la disminución desde 6,5 grados Celsius por kilómetro. ¿Ya?
esta parte ya lo vimos. Una cosa que se me olvidó contarles es que en la troposfera, que la troposfera es la zona más baja de la atmósfera, ¿cierto? A medida que subimos, la temperatura disminuye. La temperatura, al disminuir la temperatura, también disminuye la presión. Acá, fíjense aquí. Disminuye la temperatura a medida que subimos y también disminuye la presión. Ahora, el aire, la densidad del aire o el peso que tiene el aire depende de su presión, ¿cierto? El aire que está más abajo es más pesado que el aire que está más arriba. Por lo tanto, este aire no sube porque es más pesado. Si el aire que está acá abajo fuera más liviano que el aire que está arriba, entonces este aire subiría, porque lo que es más liviano sube, ¿ya? Pero esta capa que está acá abajo genera lo que se llama una inversión térmica, o genera una estabilidad atmosférica, una estabilidad más o menos nomás, pero más caliente, no, acá, no, perdón, aquí. No, ya, esta capa que está acá, la segunda capa, que es la estratosfera, tiene lo que se llama una inversión térmica. Inversión térmica se le llama porque la temperatura, en vez de seguir bajando, empieza a subir. ¿Qué sucede con esta capa que está aquí? Resulta que el aire que está acá abajo, en esta parte, está caliente. Este aire está más frío que el aire que está acá arriba, ¿cierto? Y este aire, al estar más frío, es más pesado que el aire que está acá arriba. Y al ser más pesado, este aire se queda abajo. Entonces, esta capa de la estratosfera, al tener la temperatura de esta forma, es una capa bastante estable. En cambio, la troposfera no es una capa muy estable. ¿Por qué? Porque miren, el aire que está más abajo está más caliente. Al estar más caliente, tiene menos presión y por lo tanto es más liviano. Y al ser más liviano, ese aire tiende a subir. El aire que está más arriba, aquí por ejemplo, está más frío y es más pesado, por lo tanto tiende a bajar. Entonces acá abajo se produce un movimiento de aire de arriba hacia abajo. Y ese movimiento de aire tiende a mover los contaminantes y hacer como a revolver la olla en el fondo, ¿ya? Entonces aquí en la troposfera se producen movimientos de aire. En cambio, en la estratosfera, como la temperatura empieza a aumentar a medida que subimos, el aire que está abajo está más frío y es más pesado, y por lo tanto no sube. Entonces, en esta capa, en la estratosfera, el aire es bastante estable. En cambio, en la troposfera, el aire no es tan estable, y por eso tenemos todos los movimientos y todas las cosas que ocurren en la troposfera, ¿ya? Entonces, eso nos da una idea ya de lo que es la atmósfera. Vamos a ver ahora una cosa que se define como magnitudes escalares y vectoriales. Algo de esto ya vimos hace un tiempo atrás cuando vimos las unidades en física. Las magnitudes, cuando uno habla de magnitud, uno habla de un valor que sirve para medir alguna cosa. Por ejemplo, la longitud, el área. La longitud es algo que sirve para medir qué tan largo es un cuerpo. El área, cuál es el área de un cuerpo, etcétera, ¿cierto? Las magnitudes escalares se les llama a las magnitudes que no tienen, en las cuales hay un solo valor que importa. En la longitud, el único valor que importa es el largo, ¿cierto? Si yo tengo una regla, esa regla tiene un cierto largo y ese largo no depende de si yo la regla la pongo más arriba, más abajo, si la giro o no la giro.
El volumen de un cuerpo no depende de si el cuerpo está dado vuelta o si el cuerpo está arriba de una pared o debajo de una pared, ¿ya? El volumen de un cuerpo es el volumen de un cuerpo. Esas magnitudes se llaman magnitudes escalares. Pero hay otras magnitudes que son un poquitito más complicadas, que se llaman magnitudes vectoriales y que tienen que ver con direcciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un bloque de hierro, ya de 5 kilos, la masa de este bloque es 5 kilos. Si yo ese bloque lo muevo, el bloque va a seguir siendo de 5 kilos. La masa no depende de si el bloque está aquí en la posición A o en la posición B, ¿cierto? Entonces esa es una magnitud escalar. Pero si yo digo, si yo muevo el trozo, el bloque de A hasta B, 1 metro, y yo digo, lo moví 1 metro, ¿ya? Pero ahí me falta un dato, ¿hacia dónde lo moví? ¿Ya? Entonces, el movimiento es una magnitud que es un poco más complicada que las magnitudes que vimos recién. Yo para ese movimiento necesito saber, primero, cuánto se movió, y segundo, necesito saber hacia dónde se movió, ¿cierto? No es lo mismo mover un bloque hacia la derecha que hacia la izquierda. No es lo mismo abrir una puerta hacia adentro o hacia afuera. A esas magnitudes que necesitan dirección se les llama magnitudes vectoriales, ¿ya? Y las magnitudes vectoriales son, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, etc. La fuerza, por ejemplo, yo puedo hacer una fuerza, pero no es lo mismo hacer una fuerza sobre una pared que hacer una fuerza sobre el suelo o que hacer la misma fuerza sobre, no sé, pues sobre un papel, ¿ya? Las fuerzas yo además de saber cuánta fuerza estoy haciendo, necesito saber hacia dónde estoy haciendo la fuerza. Entonces, a esto se les llaman magnitudes vectoriales. La fuerza de gravedad, por ejemplo, es una fuerza que yo sé que siempre apunta hacia abajo, ¿ya? La fuerza de gravedad nunca va a apuntar hacia el lado. Hay otras fuerzas que sí pueden apuntar en otras direcciones, pero esas entonces se llaman las cantidades vectoriales, ¿ya? Y para los que les guste la física, la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar. La rapidez es qué tanto me muevo en un cierto tiempo. La velocidad es qué tanto me muevo en un cierto tiempo y hacia dónde me muevo. Ambas cosas, ¿ya? La presión es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque la presión, lo que vimos hace un rato en el agua, en un cierto punto, la presión es la misma en cualquier dirección, ¿ya? Por lo tanto, la presión no depende de la dirección, sino que depende solamente de dónde estemos. Ya, vamos a ver un poquitito qué pasa cuando los fluidos se empiezan a mover. A ver, vamos a ver esta parte, son las 10:30. Lo de los fluidos en movimiento, vamos a parar un ratito y lo vamos a ver en unos 10-15 minutos más, ¿ya? Porque esto cambia un poco el tema, así que vamos ahora a parar un ratito y seguimos como en... A ver, son las 10:30. Seguimos a las 10:45, ¿ya? Profe, ¿Tienen dudas? yo Cuenten. tengo una consulta respecto a las notas de la prueba. Esas no están listas todavía. Ah, ya. Eh, Gracias.
Estuve empezando a corregirlas, pero el sistema es bastante malito, así que se demora uno más de lo que debería. No, pero las pruebas las voy a tener ya mañana o pasado, ¿ya? Profe, Ajá. otra cosa es que yo me equivoqué y puse sección 1 en la prueba. No, eso no importa. Eso Ay, no hay problema. ya. Ujú. Ya, vamos a parar un minutito. Voy a parar la grabación por ahora. Acá. Ahí estamos grabando. Seguimos entonces. ¿Por qué paré un poco? Porque el tema de los fluidos en movimiento hay que tratar de entenderlo un poquitito mejor, porque eso tiene que ver con los efectos que un fluido puede ejercer sobre una estructura, ¿ya? El agua o el aire. Ya, entonces les comparto pantalla para que veamos este tema. Ya, entonces el viento es aire que está fluyendo. Y es un factor que hay que tener en cuenta cuando uno diseña una estructura, un edificio, una pared especialmente. Los muros separatorios de terreno tienen que considerar de alguna manera la presión que le va a ejercer el viento y las distintas presiones que pueden ejercerse dependiendo de las condiciones. Los edificios afectan el flujo de aire a su alrededor y por lo tanto las fuerzas que ejercen los vientos sobre las distintas partes de la estructura, ¿ya? Entonces, hay programas computacionales que pueden hacer estudios muy detallados de cómo es el movimiento del viento sobre una estructura, sobre un edificio, ¿ya? Pero en muchos casos no es necesario hacerlo. Hay lo que se llaman los túneles de viento que hacen simulaciones reales de cómo se comporta el viento en una estructura. Se pueden incorporar partículas de humo o pequeñas partículas para poder visibilizar cómo se está moviendo el aire. Pero eso, antes de ver eso, necesitamos entender cuáles son los principios físicos y el comportamiento de los fluidos en movimiento. Lo que hemos visto hasta ahora es fluidos estáticos. Las dos fotos que se ven acá muestran más o menos, obviamente, lo que ocurre con los fluidos. Fíjense en el caso de la izquierda del río. Uno puede ver en esta parte de aquí que el agua se mueve de manera más o menos pareja en un fluido que se llama, en un movimiento que se llama laminar, o sea, va todo el agua en la misma dirección. Sin embargo, cuando el agua llega abajo, se produce mucha turbulencia y en este caso la dirección del agua varía mucho. Por lo tanto, el vector velocidad, si se acuerdan bien lo que era vector, cambia. El vector velocidad para el agua que está aquí es el mismo para todas las moléculas de agua, ¿cierto? Pero acá abajo el vector velocidad cambia. Puede haber velocidad en un sentido, en otro sentido, hacia abajo, hacia arriba, etc. Entonces, los fluidos en general cambian de dirección desde lo que se llama movimiento laminar hacia movimiento turbulento, dependiendo de la estructura que haya frente al flujo. Lo mismo acá, en el caso de la derecha de las palmeras, el viento depende mucho. Bueno, el viento, en este caso no hay una estructura que cambie mucho el viento, pero si hubiera estructura, esas estructuras sí cambian cómo se mueve el viento. ¿Ah? ¿Me escucha? Sí, yo le escucho. ¿Ya? Ya. Disculpe que lo interrumpa, pero no sé si soy yo solamente, pero se le escucha muy bajito. Tengo el volumen al máximo y lo escucho muy bajito. No sé Se si me escucha pasa muy lo mismo. bajo.
Déjame un segundito, deja ver qué pasa. El micrófono, qué raro porque el micrófono de este computador estaba bien. Ya, pero no. Quizás sea ella, porque a mí me suena bien. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ya, mira, en realidad el micrófono no es mucho lo que se puede cambiar el volumen del micrófono. Voy a ver si, espera, dame un segundito, voy a ver si... micrófono, configurar micrófono. Ha seleccionado Microsoft Pablo como voz predeterminada. Ha seleccionado Microsoft Pablo como voz predeterminada. Ahora sí yo lo escucho. ¿Se escucha? Parece- Ya, Sí, quizás ahora sí. había un problema de configuración del micrófono. Ya, oye, no se preocupen en interrumpirme, ¿ah? Yo feliz de que me interrumpan porque estar hablando una hora solo es como, es como medio fome. Así que por favor interrumpan todo lo que puedan. Ya, entonces seguíamos con el tema del movimiento de los fluidos. ¿Ya? Los fluidos entonces cambian mucho de dirección y cambian de velocidad. Y eso depende de las estructuras que existan en el lugar. Entonces, lo primero es la velocidad. La velocidad es, uno puede tener una idea de la velocidad, por ejemplo, en el caso de un río. Si uno pone una hoja de árbol que está flotando en el río, esa hoja se va a ir moviendo junto con la corriente, ¿cierto? Podemos poner alguna otra objeto que flote, y ese objeto nos va a decir cuál es la velocidad instantánea del río. ¿Por qué digo instantánea? Porque va a dar la velocidad en el punto donde está la hoja. Esa velocidad es distinta un poco más allá, o un poco más arriba, o un poco más abajo, ¿cierto? Y eso todos lo conocemos. Pero en el caso del aire ocurre lo mismo. En el caso del aire no es tan fácil conocerlo porque el aire uno no lo ve. Entonces uno puede decir, yo estoy recibiendo un viento de tal velocidad, un viento suave, por ejemplo, pero resulta que una persona que está 5 metros más allá o 10 metros más allá, al lado de una estructura, puede estar recibiendo el doble de viento o puede estar recibiendo mucho menos. ¿Ya? Entonces, una manera de verlo es, por ejemplo, en este ejemplo simple de una hoja de árbol que flota en la corriente, o partículas que uno puede tirar al aire. Por ejemplo, uno podría tirar un poco de polvo hacia el aire y ese polvo se va a mover junto con el aire. Y eso nos va a dar una idea de cuál es la velocidad del viento. Y la velocidad, acuérdense que es un vector. Se anota físicamente, la notación es, por ejemplo, una v por velocidad con una flechita arriba. Esta flechita indica que esa velocidad también tiene dirección y tiene sentido. La dirección es la línea por donde se está moviendo. El sentido es si es que se mueve hacia por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda de la línea. ¿Ya? A eso es lo que se refiere con dirección y sentido. Y la velocidad y la rapidez es qué tanto se mueve en un cierto tiempo. Cuántos metros por segundo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la velocidad, esa hoja nos da una idea de cómo se mueve el agua. Otra manera de poder verlo es tirar muchas hojas al agua, y resulta que si uno tira esas muchas hojas, cada una se va a mover de distintas maneras. Entonces, vamos a
vamos a poder estimar las direcciones y las velocidades y las rapideces del agua en cada punto donde estamos mirando, ¿ya? Lo mismo con el polvo, para poder ver cómo se mueve el aire. Entonces, de alguna manera tenemos que poder visualizar cómo se mueve el agua o el viento, o el aire. Ya. Vamos a ver ahora lo que se llama el caudal. Y el caudal tiene que ver con, no solo con la velocidad, sino también con la masa, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno tiene un río, resulta que si el río es fácil verlo, ¿cierto? Si ustedes tienen un río que viene más o menos rápido, volvamos al ejemplo anterior, a la foto esta, este río de acá. Supongan que este río, un poco más abajo, llega a una parte más o menos plana y más o menos ancha. ¿Qué va a pasar con la velocidad del agua en esa parte más plana y más ancha? ¿Se va a mover más lento o más rápido que esta agua que está aquí? Más lento, ¿no? Más lento, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Es la misma agua. ¿Cuál es la diferencia entre esta agua que está pasando aquí, que está cayendo por entre medio de una roca, o el agua que está pasando en un lugar más plano y más ancho? La velocidad. Sí, la Es que el agua velocidad, que pero la está velocidad cayendo depende, está... la velocidad depende de, ¿saben de qué depende la velocidad? Del espacio por donde pueda pasar el agua. ¿Cuál es la diferencia entre esta parte que es más, ¿cómo se dice? Que es más, que tiene más rápido y la velocidad va para allá, para acá y se mueve rápido. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el lugar más ancho donde pasa el agua? Que hay mucho más espacio por donde pasa el agua. Por lo tanto, el agua se esparce y tiene más lugar por donde moverse. En cambio aquí, el agua está más estrecha. Tiene menos lugar por donde moverse. Pero Profe, una resulta... consulta. ¿Se podría decir que el ejemplo que nos está poniendo con el viento se asimila a un efecto Venturi? Como para entenderlo mejor. Eso mismo, pero el efecto Venturi es un poco más sofisticado que lo que estoy diciendo aquí. Lo vamos a ver el efecto Venturi en un ratito más. Pero ese efecto Venturi es más sofisticado que lo que estoy diciendo aquí. Lo que les Ya. estoy diciendo acá es que el río tiene una cierta cantidad de agua que pasa por minuto. Ya pasan, qué sé yo, 100 litros por minuto, o 1000 litros, no tengo idea cuánto, pero no sé, 100 metros cúbicos por minuto, por hora. Esos 100 metros cúbicos por hora pasan por el lugar más ancho o pasan por el lugar más angosto. Como son los mismos 100 metros cúbicos que tienen que pasar por el lugar más angosto, para que alcancen a pasar tienen que ir más rápido. En cambio, en el lugar más ancho, como hay mucho más espacio, no necesitan ir tan rápido porque tienen más espacio para poder pasar. Entonces los 100 metros cúbicos van a poder pasar más tranquilamente que en este otro lugar de aquí. Me dan un segundito que me vino hay una urgencia aquí, así que espérenme un segundito, por favor, ¿ya? Vamos a parar esto.
Ya, ahora sí, disculpen. Ya, entonces, me imagino que ya lo pensaron un poco, ¿cierto? La diferencia es que en un caso el río tiene menos espacio por donde pasar y en el otro caso tiene más espacio. Pero tiene que pasar la misma cantidad de agua. Por esta parte que es más angosta, tiene que pasar la misma cantidad de agua que la otra parte que es mucho más ancha. Entonces, eso para que la misma cantidad de agua pueda pasar por un lugar más angosto, la única posibilidad es que pase más rápido. Entonces, cuando uno tiene un angostamiento de, por ejemplo, un río, el agua en esa parte pasa más rápido. Lo mismo ocurre con el viento. Cuando uno tiene un angostamiento, el aire tiene que pasar más rápido. ¿Y qué consecuencias tiene eso, por ejemplo, para los edificios o algunos otros lugares? Resulta que el aire, si el aire tiene que encajonarse en alguna parte, va a pasar más rápido. Entonces, ahí hay que tener cuidado, por ejemplo, con las estructuras que se construyen. En lugares donde no sé, por ejemplo, un galpón. Los galpones son estructuras más o menos livianas que pueden aguantar ráfagas, puede aguantar velocidades del viento, pero si resulta que el galpón se pone justo entre medio de dos edificios y esos dos edificios concentran el aire va a pasar mucho más rápido y va a llegar al galpón más rápido que si el galpón estuviera en un lugar abierto. Entonces, la diferencia entre estas dos cosas es qué tanto espacio tienen para poder pasar, ¿ya? Y por eso se define el caudal. ¿Qué es lo que es el caudal? Es la cantidad de agua o la cantidad de masa que tiene que pasar por unidad de tiempo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, el arroyo, la idea... Profe, me está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? Ah, disculpen. De nuevo, uno se enreda aquí de repente. Ahí sí. Ya, ahora sí estoy compartiendo. Ya. Entonces, el concepto de caudal. Caudal es la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso del río. El río o el arroyo se origina en algún lugar de la montaña y desemboca en otra parte. La cantidad de agua que ingresa al arroyo al comienzo es más o menos lo mismo que lo que sale al final. Por lo tanto, la cantidad de agua que va pasando tiene que ser siempre la misma. Pero, si tenemos poco espacio para que el agua pase, la única manera de que pase la misma cantidad es que lo haga a mayor velocidad, ¿ya? Porque si el agua pasara a la misma velocidad por un espacio más chico, entonces se nos va a acumular agua más arriba. Y eso no puede ser porque el flujo tiene que ser constante. Bueno, sí puede ser de hecho y eso produce problemas, pero bueno. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se estrechan o se amplían los lugares. Eso pasa también en los interiores de los edificios. Si hay un flujo de aire que entra por una ventana, la velocidad del aire en la ventana va a ser mucho más alta que la velocidad del aire en el centro de la pieza. Por el mismo efecto. Porque el aire que entra por la ventana es el mismo aire que está en el centro, que después llega al centro de la pieza, ¿cierto? Pero en la ventana tiene menos espacio y en el centro de la pieza tiene más espacio. Y como el caudal es el mismo, entonces la velocidad en el centro de la pieza va a ser menor que la velocidad en la ventana. ¿Ya? Las cortinas, por ejemplo, si uno pone cortinas en una ventana o si uno pone cortinas en el medio de la pieza, las cortinas de la ventana se van a mover mucho más que las cortinas del medio de la pieza, ¿ya? Entonces, ese concepto de que el caudal es constante
por supuesto nunca es perfecto, es más o menos constante. Ese concepto es importante que lo tengan claro, porque cuando hay más espacio va a ser todo más lento y cuando es todo más apretado va a ser todo más rápido. ¿Ya? Entonces, el caudal, ¿cómo se mide y cómo se define? Se define como el volumen partido por el tiempo. Volumen de agua, por ejemplo, volumen de aire o lo que sea, partido por tiempo, o incluso de personas. El caudal se mide en litros o metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y se usa la letra I para denotar el caudal. Ahora, esto que les mencionaba recién ocurre, por ejemplo, en estos casos. Si uno tiene un cerro acá, por ejemplo, y tiene aquí aire que está entrando. Este aire acá tiene harto espacio para pasar. Pero aquí, al llegar al cerro, el aire va a tener menos espacio para pasar y tiene que subir, ¿cierto? Por supuesto, se va a expandir hacia arriba, pero no va a poder expandirse tanto. Por lo tanto, en este sector, para que pase la misma cantidad de aire que tenemos acá, va a tener que aumentar la velocidad. Entonces, aquí, arribita de este cerro, las velocidades del viento son mucho más altas. Y acá abajo, a pesar de que es el mismo viento, las velocidades van a ser más bajas. Y eso lo sabe la gente, por ejemplo, los que instalan sistemas eólicos para generación de electricidad. Ellos saben que en las cimas de los cerros la velocidad del viento es más alta. Por ejemplo, acá en este dibujito aquí a la derecha, uno sabe que en la cima de los cerros la velocidad del viento es más alta y por lo tanto ahí conviene poner generadores eólicos. Bueno, estas son otras cosas. Y lo mismo ocurre con edificios. Si yo tengo un edificio tiene un efecto más o menos parecido al efecto que tiene el cerro. El aire tiene que pasar, pero acá arriba tiene que pasar por arriba del edificio y por lo tanto aquí va a tener menos espacio. Y al tener menos espacio va a aumentar la velocidad. Por lo tanto, en las partes de arriba de los edificios o de las casas va a haber velocidades del viento más altas que abajo. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen una estructura, no sé, un toldo, un galpón, cualquier cosa, si ustedes quieren hacer un asado y para el asado ponen un toldo acá abajo, probablemente no va a pasar nada. Pero si el mismo asado y el mismo día lo hacen en el techo del edificio y ponen el mismo toldo, lo más seguro que ese toldo se les va a volar. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre, por el efecto de que la velocidad del viento aumenta. Espérenme otro segundo, porfa, ya. Vamos a parar el...
Ya, ahora sí, de nuevo disculpen. Ya, seguimos entonces. Les voy a compartir de nuevo y ahora sí estamos, ahí lo están viendo si no me equivoco, ¿cierto? Ya, entonces lo que ocurre es... No. Profe, no se ve. ¿No se ve? No se ve. ¿Y si se los compartí recién o no? Ah, compartir. Ahí está, que no apreté el botoncito. Y ahora sí. Ahí sí. Ya, entonces, cuando el aire tiene que pasar por un lugar más estrecho, aumenta la velocidad. Y ese aumento de velocidad puede tener efectos buenos o malos sobre las estructuras que hay en su lugar, ¿ya? Pero lo que importa es sí saber que el aire, que va a cambiar la velocidad. Ya. Entonces, el caudal, ¿de dónde viene esto? De que, ¿por qué tiene que ocurrir esto de que la velocidad aumenta o disminuye? Si vemos la figura acá, supongamos que tenemos un tubo por donde pasa una cierta cantidad de agua o de aire que se mueve por una tubería con velocidad v. El área del tubo es A, ¿ya? Y el largo del tubo es L. El volumen, por lo tanto, esta parte que está en azul un poquitito más oscuro, el volumen de un cilindro de largo L es A por L, ¿ya? Y ese volumen se mueve durante un tiempo T. Entonces, el caudal se va a definir como el volumen partido por el tiempo, ¿cierto? Esa era la definición de caudal, volumen partido por el tiempo, ¿ya? Pero el largo L uno lo puede obtener a partir de velocidad por tiempo. Si se acuerdan, en la prueba tenían que calcular por ahí la velocidad, para los que lo hicieron, la velocidad, el tiempo que se demora un rayo de luz en atravesar una piscina. Hay una relación que es bien básica, que es que la velocidad es igual a la distancia partido por tiempo, o el largo de este tubo partido por tiempo. Entonces uno calcula L es igual a velocidad por tiempo, reemplaza ese L acá, el caudal entonces A por L partido por tiempo, reemplazamos este L como la velocidad por el tiempo y nos queda que el caudal es velocidad por área. ¿Ya? Entonces, si el caudal se mantiene constante, porque el caudal es el agua que tiene que pasar por este tubo. Si el área aumenta, entonces, para que esto sea constante, la velocidad tiene que disminuir. Y viceversa. Si el área disminuye, para que este I se mantenga constante, la velocidad tiene que aumentar. Entonces, esta formulita es la que nos permite, de alguna manera, estimar cómo cambian las velocidades de los flujos cuando cambia el área. ¿Ya? Entonces, eso... Hay otro principio que también tiene que ver con el movimiento de fluidos, que es la conservación de la energía. Lo que vimos recién es que el caudal se mantiene. El caudal, que es la cantidad de agua que atraviesa un volumen por un lugar, se mantiene, ¿cierto? Pero hay otra cosa que también se mantiene, que es la energía. Y esa energía, la energía que hay al comienzo es más o menos la misma que la energía que hay al final, ¿ya? Y eso se escribe en una cosa que se llama el principio de Bernoulli. Por supuesto no vamos a ver de dónde viene, ni vamos a deducirlo, ni nada, pero ese principio de Bernoulli es lo que está escrito aquí abajito. Que la presión que tiene un fluido, más un medio, la densidad por la velocidad al cuadrado, es una constante.
La presión del fluido, nosotros sabemos que la presión del fluido cambia. Y en el caso del agua, la presión se mantiene constante en todas partes, ¿cierto? En el caso del aire, no. El aire cambia la presión. Ah, no, el agua también cambia de presión. Sí, perdón. Bueno, el principio de Bernoulli dice que la presión de un fluido, agua o aire, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es una constante. ¿Qué significa eso? Significa que si yo en un cierto lugar tengo una presión P1, tengo una densidad ρ, ρ es la densidad, y tengo una velocidad 1, esto va a ser igual a P2 más un medio ρ por V2 al cuadrado. ¿Ya? El principio de Bernoulli un poco se parece a la ley de conservación de la energía mecánica. Para los que se acuerden, la energía mecánica se conserva. ¿Cuál era la energía mecánica? Era la energía cinética más la energía potencial de un cuerpo. En un cuerpo la energía cinética más la energía potencial en un punto es la misma que la energía cinética más la energía potencial en otro punto. En los fluidos pasa una cosa parecida y ese es el principio de Bernoulli. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Tiene la consecuencia que alguien mencionó, una niña mencionó al comienzo, que es el principio o el efecto Venturi. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con una cañería que tiene un cierto caudal y esa cañería se angosta? ¿Ya? Ya sabemos que si la velocidad aquí es, no sé, pues V sub 1, acá la velocidad va a cambiar. ¿Cuál va a ser la velocidad? Va a ser V sub 2 y esta velocidad va a ser mayor que V sub 1, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, porque la cantidad total de agua que pasa por unidad de tiempo tiene que ser la misma. ¿Ya? Entonces, para que en el punto 2 pase la misma cantidad que en el punto 1, la velocidad en el punto 2 tiene que ser mayor que la velocidad en el punto 1. Esa parte ya estamos bien, ¿cierto? Pero ahora, a este mismo concepto, apliquémosle el principio de Bernoulli. ¿Cuál es el principio de Bernoulli? Esta formulita que vimos aquí recién. A ver, la voy a copiar para que se vea. Un segundo. Voy a copiar la fórmula por aquí. Ahí arriba. Ya. Entonces, en el punto 1 tenemos P1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado. ¿Ya? Y en el punto 2, acá, tenemos P2 más un medio ρ por V2 al cuadrado. Si tenemos un líquido, ¿cómo va a cambiar la densidad en el punto 1 y en el punto 2? A ver, vamos a catetear a alguien, a ver qué tal si se acuerdan. Si tenemos un líquido, ¿cómo va a cambiar la densidad en el punto 1 con respecto a la densidad en el punto 2? Esta pregunta ¿para quién? Para Jorge Gómez. Jorge, ¿está por ahí? Ahí está Sí, profe, estoy pregunta. acá. Ah, ya. La pregunta entonces es, a ver, ¿están viendo o no? La pregunta es la siguiente, fíjate, déjame compartir para que puedan ver. La pregunta es la siguiente, ¿cómo cambia la densidad de un líquido en el punto 1 con respecto al punto 2? La densidad. ¿Qué es lo que es la densidad? La densidad es la masa Es partida la por el cantidad, volumen. claro, la cantidad de masa que tiene. Claro.
Entonces, si yo tengo una cañería por donde está pasando agua y esa cañería se me angosta de repente, ¿cómo cambia la densidad o no cambia la densidad entre este punto 1 y ese punto 2? O sea, pasaría como al enangostarse, pasaría como, no pasaría la misma cantidad de agua al mismo tiempo, pero a la Claro, vez también aumentaría la fuerza o la presión que aumenta tendría. aumenta la velocidad, ¿cierto? Porque Que sea claro, la velocidad, claro. la velocidad aumenta porque tiene que pasar más agua, porque hay menos espacio, por lo tanto, pero para que pase la misma agua tiene que pasar más rápido. Claro. Perfecto, súper bien. Pero ahora, ¿qué pasa con la densidad? ¿La densidad cambia o no cambia entre esos dos puntos? ¿Qué pasa en general con la densidad de un líquido? El líquido, ¿tú lo puedes comprimir o no lo puedes comprimir? Supón que tienes una, mira, piensa un poquitito, supón que tienes una botella de agua y esa botella está llena hasta el tope, una botella plástica, ¿ya? Llenas la botella plástica hasta el tope, sin que quede nada de aire adentro, la cierras bien y después la aprietas. Tú al apretarla estás tratando de aumentarle la densidad, ¿cierto? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a poder apretarla? ¿Se te va a achicar la botella o no? Al tener el agua, no, porque ese va a ser como el medio que la va a mantener como estaba antes, en un principio. Justamente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tú el agua no la puedes comprimir, ¿cierto? Claro, de que la densidad se mantendría. Justamente, la densidad se mantiene. Mira, haz la misma prueba pero con una botella llena de aire. Cierra, le echas aire, o sea, no hay para qué echarle aire. Vacías la botella y la cierras bien. Y después la tratas de apretar. Allí se podría comprimir. Ahí sí Sí, se puede comprimir, ¿cierto? Entonces, claro. el aire lo puedes comprimir y el agua no. Y eso en términos de densidad significa que la densidad del agua no cambia y la densidad del aire sí puede cambiar. ¿Ya? Sí. Perfecto, súper bien. Entonces, la densidad del agua no cambia. Por lo tanto, la densidad 1, que sería este ρ sub 1, sería igual a este ρ sub 2 que hay acá. La velocidad 1 sabemos que es la velocidad acá y la velocidad 2 es la velocidad en este otro punto. La velocidad 1 es menor que la velocidad 2, ¿cierto? Porque la velocidad 2 es más rápida. Por lo tanto, este término de aquí es más chico que este término de acá. Este término, un medio ρ b2 al cuadrado, es más grande que un medio ρ b1 cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya, y ahora, este de aquí, el término de la izquierda es más chico que el de la derecha. ¿Qué pasa con P1? Le vamos a preguntar a alguien de nuevo de puro pesado. ¿Eh? Ya, Amparo Arenas. Amparo Arenas. ¿Qué pasa con la presión en este caso? Sabemos que este término de acá, un medio ρ1 b1, es más chico que un medio ρ b2 al cuadrado. ¿Qué pasa con P1? ¿Va a ser mayor o menor que P2? Sería mayor. Excelente. ¿Por qué sería mayor? Para que queden igual. Para que queden iguales. Claro. Súper bien. Sí. Tal cual, sí, porque si este es más chico que este otro, a P1 no le queda otra que ser más grande, ¿por cierto? Para que se mantengan iguales. Entonces, ¿qué significa? Que en el punto 2 la presión disminuye. Fíjense, fíjense eso que se ve como raro, ¿cierto? Se ve como raro que el hecho que el agua pasa mucho más rápido, pero la presión disminuye. Entonces, en el punto 2 tenemos menos presión que en el punto 1, ¿ya?
Y por eso uno se fija en esta columna de aquí es más chica que esta columna de acá. ¿Por qué es más chica esta columna de aquí? Porque en el punto 2 la presión es menor. ¿Ya? Y eso de nuevo tiene consecuencias. Eso es lo que se llama el efecto Venturi. El efecto Venturi significa que la presión en este punto, en el punto 2, es menor que la presión en este otro punto. Y para los que no sepan, el efecto Venturi se usa para bombear agua. Las bombas profundas, que uno tiene que poner por allá lejos, dentro del agua, usan lo que se llama una bomba Venturi. La bomba Venturi funciona haciendo pasar un caudal grande de agua y de repente se achica, ¿ya? Y al achicarse este volumen de agua, baja la presión acá. Y en este punto se pone una cañería en este punto y eso hace que entre agua por esta parte. Aquí por este punto entra agua. Y esa agua es la que va hacia arriba. Se lo digo porque en estas casas, las casas de veraneo, esas que hay alrededor de los lagos, esas casas chupan agua del lago, ¿cierto? Pero resulta que cuando el lago baja, tienen que tener una tremenda cañería para poder chupar agua. Y cuando está muy lejos, las bombas no alcanzan a chupar agua cuando la cañería es muy larga. Pero ahí se usa el efecto Venturi. ¿Y en qué consiste el efecto Venturi? La bomba tira agua hacia abajo y de repente dentro del agua se achica la cañería. Al achicarse la cañería, la presión baja y esta parte de la cañería está dentro del agua. Entonces aquí hay un tubito y por este tubito entra agua. Entonces el agua que entra es un poco menos que el agua que sale, y esa agua sale con presión y sube hacia arriba de nuevo. Bueno, pueden buscar en internet un poco más en detalle el efecto Venturi, pero esa es la idea, ¿ya? Ahora, este mismo efecto Venturi ocurre con el viento. Cuando hay viento y ustedes, no sé, pues, supongan que tienen una ventana en esta parte, ¿ya? Y el viento pasa para allá, ese viento va a producir una baja de presión acá, y al producirse una baja de presión, si hay una ventana, esa ventana va a tender a abrirse hacia adentro. O si la presión es mucha diferencia, los vidrios podrían quebrarse porque hay una baja de presión muy grande al interior y en el exterior sigue habiendo la presión ambiental, la presión atmosférica, ¿ya? Entonces podría producirse una rotura de vidrios porque la presión baja por el hecho que el aire pasa muy rápido por acá, ¿ya? Entonces, este es el principio de Bernoulli, que dice que cuando una cañería se angosta, la presión baja. Lo mismo ocurre con el aire. O sea, en el aire es un poco distinto porque las densidades cambian, ¿ya? Porque el ρ1 y el ρ2 son distintos. Porque en el aire la densidad del aire sí puede cambiar. Pero el efecto es más o menos parecido. La densidad, la presión baja. A ver. Estamos acá. Entonces, este cambio de presión, bueno, lo que está escrito acá arriba dice lo que les expliqué recién, que si uno hace un agujero en la cañería, uno puede ver los cambios de presión porque el agua en la cañería, en el tubito que uno se conecta, va a tener una altura distinta. El principio este de diferencia de presión también se usa para los aviones. Yo siempre
uno cuando es chico, uno piensa, ah, el avión sube porque el aire le sopla el aire hacia arriba. Pero no es eso por qué vuelan los aviones. Fíjense lo que ocurre con el ala de un avión. Cuando el ala tiene este perfil, ¿cierto? El ala se mueve hacia la izquierda. El viento relativo va hacia la derecha. Resulta que cuando el viento entra aquí a donde está el ala, una parte del viento se va por abajo, y otra parte se va por arriba. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Pero el aire que se va por abajo tiene que avanzar en línea recta, más o menos en línea recta, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad del viento no cambia mucho cuando pasa por debajo del ala. El viento que se va por arriba tiene que darse una vuelta un poco más larga. Por lo tanto, Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Ahora se lo escucha. sí, se me desconectó el internet, no sé qué pasó. ¿En qué parte quedamos? ¿Lo del ala del avión? Bueno, ya le... A ver, espera, es que siempre se cae. Ah, ya, bueno, igual, a ver, estoy compartiendo pantalla ahí. Ya, entonces, no sé si alcanzaron a ver lo que les estaba explicando del ala de los aviones, por qué vuelan los aviones. Tiene que ver con el principio de Bernoulli. Rápidamente, cuando el aire pasa por abajo, el aire cuando llega al frente del ala tiene que dividirse. Una parte se va por arriba y una parte por abajo, ¿cierto? El aire que se va por abajo no cambia mucho su velocidad porque sigue más o menos recto. El aire que se va por arriba tiene que darse una vuelta más larga para poder llegar hasta el final del ala. ¿Ya? Y por lo tanto, al tener que darse una vuelta más larga, tiene que aumentar su velocidad. Por lo que dijimos hace un rato, el caudal tiene que mantenerse. El caudal de aire, que es la cantidad de aire que pasa, tiene que mantenerse. Por lo tanto, tiene que aumentar la velocidad. El aire que pasa por arriba aumenta su velocidad. ¿Y qué ocurre con la presión? Arriba tenemos baja presión y abajo tenemos más alta presión, porque arriba la velocidad del aire es más alta, y cuando la velocidad del aire es más alta, la presión es más baja. ¿Ya? Y abajo tenemos presión más alta, arriba presión más baja. Y por lo tanto, acuérdense que la presión es fuerza. La presión es fuerza dividido por área, ¿cierto? Al haber una fuerza más alta, más grande abajo que arriba, entonces tiende a subir. Entonces el ala tiende a tirar hacia arriba al avión. Y por eso es que funciona. ¿Por qué se lo menciono? Porque yo cuando era chico, hace muchos años atrás, ustedes saben que uno cuando está en el colegio chacotea, ¿cierto? Estábamos tirando avioncitos y me pilló el profe y me castigó. Y me dijo que como castigo tenía que explicar por qué volaban los aviones. Y ahí uno puede hacer un experimento. Y ahí aprendí por qué volaban los aviones, porque la velocidad del aire es más rápida arriba del ala que abajo. Y al ser más rápida arriba, la presión arriba es más baja. Y eso hace que aumente. Hagan ustedes la prueba. Miren, a ver. Vamos a un último chacoteo antes de terminar. Mira, fíjense, vamos a compartir pantalla y les voy a mostrar para que vean las cosas que hace uno. Mira, fíjense, aquí tengo una hoja de papel, ¿cierto? La hoja de papel, voy a soplar por la hoja de papel acá arriba. Al soplar, el aire va a ir más rápido y por lo tanto va a bajar la presión. Por abajo el aire va a estar quieto, por lo tanto la presión va a ser la misma. Fíjense ahora lo que pasa. Estoy soplando por arriba del avión, por arriba del ala, por arriba de la hoja,
y la hoja de papel sube. ¿Se fijaron? ¿Por qué ocurre eso? Porque la presión en la parte de arriba es más baja que la presión en la parte de abajo. Y la diferencia de presión tira el papel hacia arriba. Y eso es lo mismo que pasa con los aviones. Y eso es lo mismo que podría pasar con una estructura que no esté muy bien diseñada. Así que para que tengan ojo con eso. Bien, entonces vamos a seguir la próxima semana. Como les dije, las pruebas no las tengo todavía, pero las voy a tener entre hoy día y mañana, ya van a estar. Y dudas, cualquier cosa que tengan, me escriben por correo. O si tienen dudas ahora, las pueden hacer también. Profe, Ajá, yo tengo dudas con lo de las semanas de evaluaciones. ¿ya? Que estaba revisando y se supone que las semanas que nos toca hacer las presentaciones vamos a tener entrega taller. ¿Eso qué pasaría? Ahí, mira, eso lo vamos a conversar con los profes de taller y con el jefe carrera, porque la semana pasada, la semana antepasada, cuando fue la prueba, también tenían taller, si no me equivoco. Y el jefe carrera nos dijo que no había problema, así que en realidad eso lo conversamos con el jefe carrera. ¿Ya? Ya, sí, Sí, porque igual fue como un poco colapso porque hubo entrega de... algunos tuvimos disertaciones de teoría ese día, tuvimos la prueba y aparte las entregas de taller, entonces fue como bastante pesado. Bueno, ahí no sé, pues, ¿qué quieren que les diga? Cuando yo decía eso, mis profes me decían, entonces, ¿para qué te metiste a esto? No, ahí lo vamos a conversar con el jefe de carrera. Si es muy difícil, entonces la aplazamos. Eso ahí tenemos que ver. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien y nos vemos luego. Chao, Gracias, chao a profe. todos. Ya.